muchísimas ganitas de seguirte. Además, yo, bueno, personalmente te sigo desde hace muchísimos años. Así que, bueno, es doble satisfacción, ¿no? Personal y profesional. Y los que están al otro lado, pues seguro que también, ¿no? Porque al final eres pionera, ¿no? En esto de la divulgación de crianza en redes y, bueno, sobre todo de la crianza y de la disciplina positiva. Así que gracias por unirte a la familia Reutieri. Si quieres, Diana, haz una pequeña presentación tuya, que en teoría ya te conocemos, pero bueno, por ponernos un poco en contexto y luego entramos ya en materia, ¿no? Que vamos a hablar un poco de todas las cosas que nos inquietan para poder acompañar a peques y no tan peques No tan peques. en las diferentes Bueno, etapas. decir que, como estaba diciendo al principio, me hace mucha ilusión estar aquí. Yo tuve la suerte de conocerte a ti, Blanca, en persona y ahora nos vemos en redes. Y siempre da mucho más gusto en persona, pero gracias a que lo podamos hacer a través de Internet, podemos llegar a muchas más personas que nos están viendo en otras partes y sobre todo que si lo podemos dejar grabado, habrá gente que lo pueda ver después y les pueda ser útil lo que vamos a hablar. Yo para presentarme y que la gente sepa por qué voy a hablar de esto, pues deciros que yo soy psicóloga, que soy entrenadora de disciplina positiva, soy conferenciante también, divulgadora, como tú decías antes, he escrito varios libros que están relacionados con la infancia y la adolescencia, entre ellos también hay un cuento que explica cómo funciona el cerebro y cómo gestionar nuestras emociones en los más pequeños y en los adultos también, que a veces se nos olvida que aquí los adultos tenemos un papel fundamental. Y luego para mí mi mayor o la mejor parte de mi currículum es que soy mamá de tres. En este caso ya son mayores, a mí me parece que son mayores, aunque intento tirar para que no crezcan tan rápido. Uno tiene 16, otro tiene 13 y el pequeñito que tiene 10. Así que nada, desde aquí, desde mi experiencia y mi humilde contribución, pues quiero ayudar a los papás y a las mamás que necesiten ese acompañamiento. Qué gran resumen. Un millón de gracias. Y sobre todo, bueno, pues además de tu amplia formación, yo creo que el ser mamá de tres, ¿no? Y haber pasado ya por todas las Estoy en posibles, ¿no? ello, sí. Posibles retos a los que hacemos frente, al final yo creo que es lo que más te ayuda, ¿no? A acercar ese conocimiento y a empatizar con lo que nos pasa, ¿no? ¿Tú Porque recuerdas eso, Blanca, que decían, yo por lo menos mi madre me lo decía, me decía, hija, si la moda es circular, tú metes ahora una cosa en el baúl, pero luego, pues con la crianza pasa un poco lo mismo. Tú decías ahora, has pasado por muchos, hay muchos que vuelven otra vez, que no se van, ¿no? Dices, el periodo de las rabietas, bueno, pues también sigue en la adolescencia de alguna manera. O sea, quiero decir, ser padres es una aventura, ya lo sabes tú y no se deja de aprender nunca. Y igual que decíamos antes que Instagram es una lotería o tiene esa emoción, pues lo mismo pasa con la crianza y la maternidad, que es muy emocionante porque es un viaje en el que estás continuamente aprendiendo y si lo sabes gestionar bien, lo puedes disfrutar, que es un poco la base que yo siempre digo. pues arrancamos por el principio, o sea, por dónde empezar, ¿no? O cómo sentar unas buenas bases, ¿no? En lo que se refiere a apego, seguridad, porque al final, bueno, o sea, primero están los cimientos, ¿no? Y luego viene todo lo demás, pero ¿qué es lo vital en la primera infancia, ¿no? Para asegurar que lo que viene después Mm, va a fluir y va a ser todo lo saludable y todo vale. lo sabiendo que no Sí, bueno, podemos controlarlo todo siempre, ¿no? Pero bueno, eso, por lo menos vale. los pilares. Claro, eso es lo que te iba a decir. Cuando usamos estas palabras de asegurar, que son como palabras así muy categóricas que sientan cátedra, tenemos que bajar un poco las expectativas porque yo siempre le digo a los papás que en esto de la crianza no hay nadie te asegura nada, ¿no? No, no son matemáticas y dos más dos son cuatro. Sí que, sin embargo, hay cosas que podemos hacer que nos dan ya el indicio o nos marcan un poquito el camino de cómo van a poder ser las cosas. Entonces, cuando somos papás, ya empezamos metidos en este mundo de maternidad, de crianza, de acompañamiento respetuoso, lo fundamental, y lo decía antes, somos los adultos. Es verdad que llevamos un tiempo hablando mucho del niño en el centro, el niño en el centro, y bueno, el niño en el centro y el adulto también. O sea, el adulto tiene que ser un adulto formado y preparado. Y cuando digo formado y preparado,
no me refiero solo y en exclusiva a que haya que hacer cursos, porque es verdad que decimos, no, antes no se hacía tanto y no salía tan mal. Vale, pues vamos a poner las cosas en contexto. Por un lado, la intuición hay que darle un lugar, ¿vale? Porque es importante. Cuando yo me convierto en madre, en padre, yo ya me estoy formando, ¿no? Me estoy interesando por algún tema. Entonces, empezar a desarrollar esa parte de la intuición, que hay una parte que viene sola y otra que tiene que ver con mis experiencias de vida. Entonces, guiarme por mi intuición. Y esa intuición lo más probable es que me lleve a buscar información y entonces donde yo me sienta más cómodo, donde siento que esto va conmigo, es donde voy a profundizar. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay papás que dicen, a mí la disciplina positiva no me gusta. Bueno, pues es respetable, no te tienen por qué gustar. O yo para dormir prefiero el método que los niños duerman solos y que no intervenga un adulto. O al revés, yo quiero acompañarles y hacer colecho, ¿no? O, bueno, hay un sinfín de cosas que nos va a pasar. Entonces, lo ideal es, ya que estamos en un momento con muchísima información, que nos informemos y que tanto la infancia como la adolescencia nos pille preparados. Entonces, puedes decir, no, yo no me quiero preparar nada porque antiguamente nadie se preparó y todo salió muy bien. Correcto, esa es tu decisión. Ahora, no estás siendo consecuente con los tiempos que vivimos, ¿no? Estás teniendo en tu mano un teléfono inteligente, pues si fuera eso como tú dices, pues quédate con el teléfono de antes. No, yo cuando me llaman me pillan en mi despacho y fuera no atiendo a nadie, como antiguamente. Ahí no, ahí hemos aceptado lo moderno, ¿no? Pues ¿por qué no podemos aceptar todos los avances de la neurociencia, de la psicología, incorporarlo a la crianza? Porque antiguamente la infancia era de una determinada manera porque no había estudios, igual que la adolescencia no existía, pero ahora sí que podemos darnos cuenta de que hay muchas cosas que han cambiado. Entonces, recomendación a los papás, que se preparen para este nuevo viaje, que se preparen desde la ilusión y que cuanta más formación tengamos, mejor lo vamos a vivir, porque muchas de las cosas que yo me encuentro, no sé si a ti te pasa, Blanca, es que hay mucha duda y entonces dudamos mucho. Es que no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si tengo que ser más rígido, no sé si tengo que ser más blando, no sé si aquí tengo que marcar un límite y la formación y la información sirve para eso, para darnos esa seguridad de, bueno, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, que como decía, a la larga no sabemos cómo saldrá, pero por lo menos que cuando yo eche la vista atrás yo diga, bueno, yo hice lo que tenía que hacer en ese momento. La tranquilidad, ¿no? Sobre todo porque los sí son terribles, ¿no? Sí, esos ISIS nos van a acompañar siempre, porque además esto es como el libro de Elige tu propia aventura. Que Eliges te un da- camino y dices, a lo mejor Sí, no lo sé". aquí. Claro, Lo has eh, dicho muy bien. eh, Esto es una maratón y obviamente no es lo mismo poner a correr una maratón sin haber alineado, ¿no? Todo lo previo, ¿no? Entrenarse, sí. alimentación, tal. Y sobre todo que hay veces que esto nos pasa mucho a los adultos. Lo que queremos es llegar a la meta final. Entonces, que se acabe la infancia, que se acaben las rabietas, que se acaben las peleas, que se acabe la adolescencia. Y cuando luego ya tienes 70 80 años, dices, ¿para qué tuve yo tanta ¿Para qué prisa? tanta prisa? Si acabarse se va a acabar. Entonces, por eso insisto yo tanto, en vez de que acabe, voy a disfrutar. Porque lo que está ocurriendo es que está generando mucho sufrimiento la crianza porque el ritmo de vida que llevamos no nos permite disfrutar. Y entonces nos estamos encontrando con que tenemos que conjugar muchísimas cosas y además maternar. Entonces, claro, cada vez lo tenemos más difícil. Es que yo soy emprendedora y he montado un negocio, ¿no? Y tengo, por ejemplo, una papelería y acabo de dar a luz. Pero si no estoy en la papelería, no tengo ingresos y yo tengo que pagar al mes y yo tengo que... Entonces, claro, ahí ¿cómo crío a los niños en este mundo? Que es un poco lo que vendríamos a decir. ¿Cómo disfruto de esta etapa? Consejo vital para cada etapa, porque obviamente no podemos pretender lo mismo cuando tenemos un bebé, porque al final los primeros meses es una cuestión de seguridad, Supervivencia. ¿no? Que tenga Ujú. cubierto lo más Sí. básico y forjar las bases de este apego, pero claro, no es el mismo apego, ¿no? El que necesita un bebé que el que necesita cuando ya va abriendo sus ojos al mundo, ¿no? Y necesita otro tipo de guías, de cimientos. Mm. Fíjate, me estaba acordando ahora que decías esto de cuando son pequeños necesitan una serie de cosas, cuando son más mayores otras. Y el otro día, no creo que se enfade mi hijo porque lo cuente, pero el otro día mi hijo mayor estábamos en la cocina y me había enfadado con él. Bueno, nos habíamos enfadado mutuamente, ya no me acuerdo muy bien cómo fue la historia. El caso es que
él estaba hablando en la cocina, enfadado por no sé qué, no sé cuántos, y entonces el pequeñito estaba haciendo no sé qué y yo fui y le di un abrazo. Y oigo que dice, eso, le das el abrazo al que menos lo necesita. Dije, claro, a veces pensamos quién necesita qué y según qué etapa. Bueno, pues en cada etapa las necesidades pueden cambiar, se pueden mantener, eso va a depender un poco de la persona. Y insisto en lo mismo que he dicho antes. Tú lo decías, es una maratón, es un camino a largo plazo, estamos sembrando semillas. Nadie nos asegura que cuando llegue a la siguiente etapa vaya a ser mejor que la anterior. Lo que sí tienes que buscar es la seguridad de yo he hecho lo que tenía que hacer en ese momento. Entonces, para eso, pues si estamos en infancia, conocer las necesidades propias de la infancia, que como tú dices, cuando son bebés, pues casi todos son de supervivencia, la higiene, establecer un vínculo seguro, el contacto, el cariño, la alimentación, bueno, el sueño. Pero fíjate, van subiendo de escala y yo que ahora estoy hablando mucho sobre temas de adolescentes y he sacado mi libro sobre adolescencia y de hecho en breve tengo un desafío, o sea que luego si quieres al final se lo comentamos a los papás, los que quieran, que es un desafío gratuito que se inscriban. Y lo que hablo precisamente es que cuando van creciendo los niños nos parece que ya no necesitan nada de lo anterior. Entonces, ahora ya como ya es mayor, ya no necesita dormir bien. Y como ya es mayor, que coma lo que quiera. Y como ya es mayor, pues ya no lo llevo al parque, ya va solo. Y las necesidades siguen estando. Y tenemos que seguir proviendo las necesidades de cada uno de nuestros hijos, sin olvidarnos de las nuestras, que si quieres luego hablamos también de esto, de qué importante el cuidarnos para poder ser mamá y papás. Totalmente. ¿A ti cuál es la base, Diana, de un apego seguro? Que yo creo que es como la clave, ¿no? Para ir haciendo frente a todo. Pues mira, la clave sería sobre todo la presencia, el ser padres presentes, porque como decía antes, estamos en un momento complejo en el que estamos sin estar. Estamos muchas veces detrás de una pantalla. Estamos hablando a nuestros hijos a través de la pantalla, igual que antiguamente hablábamos de habitación a habitación y decíamos, no se habla de habitación a habitación, estás en la cocina, oye, ir poniendo la mesa. Pues ahora con la pantalla estamos compartiendo espacios, pero no compartiendo vida, ¿no? Yo me siento en el sofá con mi móvil mientras mi hijo ve los dibujos, realmente no estoy compartiendo actividad porque ni me estoy enterando, ni de hecho, Claro. además, o te vas al parque, que esto es también muy habitual, y le estás empujando el columpio y estás a la vez viendo el móvil. Y tu hijo se gira y te dice, mamá, déjalo ya. Y tú, sí, un segundo, que mando esto y estás empujándolo para que en lo que dura que sube, tú mientras vas mandando el WhatsApp y cuando vuelve le das así y los niños se dan cuenta. Entonces, estamos creando generaciones donde esa presencia está viéndose un poquito mermada. Entonces, ¿cómo establecemos un buen vínculo? Pues con una buena presencia. Y luego, atendiendo las necesidades, que insisto, no es lo mismo cubrir una necesidad que cubrir un deseo. Y cubrir la necesidad requiere que sepamos qué necesita mi hijo y lo demos en consonancia, porque imagínate que mi hijo, pues no sé, necesita, yo qué sé, un vaso de agua y en lugar de un vaso de agua le doy un litro de Fanta de naranja. Pues no le estoy proveyendo más porque le estoy dando más, no estoy dando lo que necesita. Con lo cual, no estoy estableciendo, esto lo pongo un poquito como ejemplo, ¿no? Esto sería, pues, cuando los niños piden atención porque la necesitan y no se la damos, el que un niño lo dejemos llorar y no le atendemos, no es lo mismo acompañar una rabieta estando presente, que parece que no estás haciendo nada, pero estás ahí, a decirle a tu hijo te ignoro, y entonces irte a hacerle el vacío. Entonces, ese vínculo es muy necesario en los primeros años de vida, es donde se establece. Digamos que los 3 primeros años, y esto ya lo hemos oído mucho, nos lo dice la neurociencia y lo aplican las educadoras de infantil, lo saben y lo hacen muy bien. Esos 3 primeros años son importantísimos en el desarrollo de la personalidad de un niño. ¿Quiere decir que ya en esos 3 primeros años, como lo hagamos mal, ya lo hemos fastidiado? No. El ser humano es un ser humano, es creativo por naturaleza, es un ser permeable. El cerebro también sabemos que se va modelando con las experiencias, el ambiente también influye. Sin embargo, sí que es cierto que esos 3 primeros años son muy importantes porque es como si dijéramos que el cerebro de un niño es como cemento fresco. Entonces, todo lo que cae ahí deja huella. Luego podremos añadir algo, podremos raspar, podremos pulir, podremos hacer muchísimas cositas, pero teniendo en cuenta que son una época muy delicada, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta esos 3 primeros años estar enfocados ahí y hacer ese vínculo?
cálculo, porque además esa sí que es un poquito la base de todo lo que viene detrás, ¿no? Cuando, por ejemplo, papás que me dicen, ay, es que no se calma de ninguna manera, tiene ya 5 años y tiene unos berrinches horribles, o tiene 7 y tiene una... Bueno, pues a lo mejor no sabemos que en esas primeras etapas donde no atendimos ese llanto, se ha desarrollado una amígdala hiperreactiva que ahora a la mínima salta y tiene una pobre gestión emocional. Y tú dices, uy, es que este ya apuntaba maneras. Bueno, puede ser que apuntara maneras o puede ser que nosotros, la manera en la que intervenimos, en lugar de añadir agua, lo que echamos fue fuego. Ojo. Y entonces, en lugar de aplacar eso, lo que hicimos fue hacer una llama donde podríamos haber mantenido brasas, ¿no? Que no fuera más. O sea, es maravilloso, ¿no? Saber muchísimos avances. Por eso tú, pues, la ciencia ahora ya nos dice, ¿no? Que de 0 a 3 se forja, pero claro, por otro lado también se añade, ¿no? Una presión más de querer hacerlo tan, 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 tan perfecto para que no tenga esto. Que yo he hablado con muchas familias, mamás sobre todo, porque creo que por alguna razón nos agobia más a nosotras, ¿no? Y yo creo que es importante este mensaje, ¿no? Que has trasladado de no se acaba el mundo, hay tiempo, ¿no? Para intervenir porque la presión de esa primera etapa a veces es grande. Claro, porque además es que fíjate, es, digamos, el primer momento en el que alguien depende de ti, de las decisiones que tú tomes. Entonces, claro, es una responsabilidad muy grande. Yo siempre digo que cuando nos convertimos en madres, en padres, es como andar con el corazón fuera del cuerpo. O sea, estás en vilo, ya. Que no quieres que le pase nada, quieres protegerle, quieres que esté bien, quieres minimizarle el sufrimiento. Y bueno, en nombre del amor, a veces hacemos muchas cosas que no son adecuadas, pero claro, lo hacemos desde el amor. Entonces, no basta solo con el amor y sin embargo también, como decíamos antes, bueno, vamos a guiarnos un poquito de la intuición, que a veces nos asalta esa culpa y pensamos, soy la peor madre del mundo, soy el peor padre del mundo. No. Y de hecho te estás planteando esto, eso ya quiere decir mucho, ¿no? Te quieres revisar cómo lo estás haciendo, quizá porque vienes de un estilo educativo que no te terminaba de convencer y ahora lo quieres hacer de otra manera, que no es un momento de mirar atrás y decirle a mi padre por tu culpa, No, al revés. De hecho, cuando venimos de experiencias dolorosas de la infancia, nos hemos vuelto más resilientes y somos más capaces de darnos cuenta de lo que queremos para nosotros y para los que vienen detrás, para nuestros hijos. Eso es. Vital. De 0 a 3 sabemos bueno, es la base de 3 a 7 más o menos, que es otro periodo importante, qué es lo vital, qué es lo que podemos esperar de ellos y por nuestra parte, qué es lo que más necesitan. Es un periodo de mucho crecimiento personal, donde empiezan a ser personitas que se empiezan a manejar por el mundo, ¿no? A los 3 años empieza ese periodo de me separo de mamá y papá y a la vez me da mucho miedo. Y entonces son esos momentos en los que vemos el vocabulario aumenta, aumentan lo que digo, el contacto con otros adultos de referencia, con sus iguales, empiezan a estar en otros ambientes. Entonces empiezan a desarrollar más habilidades sociales, ¿no? De 3 a 7 me dices, bueno, no, esto lo hacemos claro como indicador, sabemos que no son bloques estancos y que cada persona es un mundo, pero sí que nos da las pautas, como decimos, que de esos 3 a los 7 que además también lo vemos que es la época en donde empiezan a escolarizarse y empiezan a ser más escolares y entonces ya aprenden más a relacionarse con otros, vemos lo que te decía, que empiezan a ser niños, entre comillas. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que esos niños que ya tienen presencia, pues tienen voz y voto. Entonces empezamos a ver cosas que no nos gustan. Si hasta los 3 años nos parecía muy gracioso que dijera pipí, caca, culo, pedo, pis, pues nos reíamos y qué mono el niño. Pero si ahora el niño dice tonta mamá, decimos, oye, ¿cómo? Perdona, ¿tú dónde has aprendido eso? O de repente le dices a la bañera y te dice no quiero, no me voy a bañar y tú dices, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Porque hasta ahora eran fácilmente llevables, ¿no? Con esas rabietas, pero decíamos, bueno, es que pequeñito, no entiende. Y yo ahora me encuentro que hay muchas personas, digo personas porque tanto papás como docentes dicen cosas como, no ya, pero ya debería.
Y claro, aquí tenemos que hacer un recuerdo importante. Los ya debería y los ya tendría hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque estamos encajando primero a los niños en una caja donde hay que revisar, ¿no? A nivel evolutivo y de desarrollo evolutivo, ¿realmente encajan dónde? ¿Por qué? Porque su cerebro, lo decimos, ya se lo sabe todo el mundo. Antes, bueno, hay personas que todavía no se lo saben, pero la mayoría tú preguntas, ¿a qué edad está el cerebro del todo desarrollado? 25, ¿no? Todavía me encuentro gente que cuando hago la pregunta con trampa para pillar, digo, ¿a qué edad los niños pueden hablar, llegar a acuerdos, razonar lo que le estás diciendo? Y te dicen, pues a los 6, a los 7. Y les digo, sí, efectivamente pueden hacerlo, pero eso no significa que sus funciones ejecutivas estén del todo desarrolladas. Más bien diríamos que es una cosa experimental, es como si tuviéramos un programa beta en el cerebro y a veces funciona y a veces no. Y lo más probable es que dé fallos. ¿Y qué significa esto? Que hay muchos papás que dicen, pero bueno, si para unas cosas razona perfectamente, me está diciendo, ponme los dibujos que ayer me quedé a medias en el capítulo, no sé qué, ¿cómo que ahora le estoy diciendo que tiene que comer verduras, que hoy toca verdura y me monta el pollo y me dice que no? Entonces dice, me está tomando el pelo. Y yo digo, claro, que unas veces lo haga y otras veces no, significa que se está desarrollando de manera adecuada, porque tiene que ir afianzando esas habilidades. La manera en la que tú respondas como adulto es lo que va a marcar la diferencia. Si yo cuando mi hijo me dice, pues no me quiero comer las verduras, yo empiezo con amenazas, con gritos, con chantajes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que sin darme cuenta le estoy enseñando habilidades que no quiero que aprenda, porque no son útiles en el sentido de no es lo que yo quiero que use cuando sea mayor y esté en el trabajo y le diga a su jefe, tienes que quedarte una hora más para hacer el informe. Y entonces mi hijo diga, "Ah, pues me voy a vengar. Y ahora voy a ir por detrás y le voy a rayar el coche cuando no me vea. No, lo que quiero es que sea capaz de decir, pues mira, vamos a ver un momento porque yo en la agenda aquí tenía puesto que el martes no podía hacerte el informe porque tengo un viaje. Pues esto es lo mismo. Pues es que hoy tocan verduras. El niño no te va a poder razonar y te va a decir, mamá, ayer comí verduras, hoy no. Quizás sí, depende de qué edad, ¿no? Estamos hablando de 6, 7 años. Podría. Que te lo pueda razonar no significa que le guste, no significa que lo quiera aceptar. Entonces yo como adulto, que lo que le quiero enseñar es el respeto, la cooperación, el entendimiento, le voy a modelar esas habilidades. Y entonces le voy a decir, entiendo que las verduras no te gustan, tampoco es mi plato preferido, ¿no? Entonces primero voy a validar tu emoción, voy a conectar contigo, voy a decir, tampoco es mi plato preferido, a mí no me gustaban, ahora de mayor me gustan un poquito más, porque los mayores nos damos cuenta que son más necesarias, pero si voy fuera, no me pido un plato de verduras, me pido otra cosa. Entonces, te entiendo. ¿Cuántas verduras te podrías comer de las que te he puesto en el plato? Te he puesto 10. ¿Cuántas te podrías comer? Entonces, ahí yo busco la manera de conectar y redirigir con mi hijo, sin obligarle, sin forzarle, sin hacerle sentir mal, porque muchas veces, y esto a veces es no es por maldad, es por falta de recursos, porque no lo sabemos, los papás me dicen, es que no sé qué hacer. Entonces, a veces se nos olvida que tenemos que darle una vuelta a cómo hacemos las cosas, porque lo que nos sale de primeras es que no te vas a comer las verduras, ya te lo digo yo que te las comes, como que soy tu madre. ¿Que no te las comes hoy? Pues despídete de jugar a no sé qué. Es lo primero que nos viene. ¿Por qué? Porque son las herramientas que tradicionalmente aprendimos y las aprendimos de manera muy intuitiva. Entonces, eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque hoy día no funcionan. O si funcionan, funcionan a corto plazo, pero hemos dicho que esto era un maratón, esto hemos dicho que es una cosa a largo plazo, ¿no? Porque luego viene la señora adolescencia y ahí decimos, ¿qué ha pasado? Pues, jaja, no, ¿qué ha pasado? Pues que ha llegado la adolescencia, pues la adolescencia siempre llega. Entonces, vamos a ir sentando esas habilidades. Entonces, lo primero que hago es, yo no pierdo la calma, que no es fácil, solo son unas verduras, son las 9 menos 10 de la noche, tú estás cansado, yo también, y entonces voy poniendo en contexto en situación. Porque si no, a veces lo que hacemos es que hacemos un drama. Es que no se come las verduras, y es que tampoco quiere no sé qué, y es que todos los días se enfada, y entonces vamos haciendo una cosa así. Entonces, bueno, ahora son las verduras, pues vamos a trabajar el tema de las verduras, a ver cómo lo resolvemos. Estás comentando es un punto interesante, que es bueno, que a partir de los 3, ¿no? Empieza la escolarización y, bueno, es como que es un círculo, ¿no? Hasta ahí todo dependía bastante de nosotros, ¿no? Y yo Sí. me pregunto muchas veces, madre mía, digo,
los miedos que tenía en aquel momento, o sea, nada comparado, ¿no? Como cuando empieza, yo creo que en primaria, ¿no? Donde está el gran Mm. salto, porque dices, hasta ahora todo su entorno, ¿no? Y las cosas que ellos, todos sus referentes, todo está como bastante delimitado, ¿no? Y era fácil supervisarlo, pero cuando se empieza a abrir al mundo, que es como tiene que ser, obviamente, claro, empiezan a intervenir otros factores, profesores, personas, compañeros, y claro, o sea, dices, jo, o sea, qué difícil es cuando a veces se presentan cosas que para nada comulgan con las que te Con las que... gustaría. ¿Cómo les preparas para hacerles frente? Porque tú a lo mejor elaboras de una forma pues súper respetuosa, no amenazas, no Ujú. chantajeas, no tal, pero Sí, sí. siempre va a llegar alguien que le diga, no sé qué, que te voy a dar no sé cuánto, compañero, compañera, ¿no? O compañero, que en su casa a lo mejor pues no hacen las cosas de la misma forma y su forma de relacionarse, ¿no? Y de jugar es totalmente opuesta a lo que a ti te gustaría. ¿Cómo Me, acompañar todos estos cambios y vivencias sin interferir y sin, para que ellos sigan un camino positivo? me encanta, Blanca, la pregunta porque además yo creo que has dado en el clavo. Cuando son pequeñitos no le damos importancia a esto, porque nos parece, por un lado, que van a ser pequeños siempre y se nos olvida que están aprendiendo de nosotros y de lo que les rodea. Entonces, claro, ¿cómo vamos a hacer eso que has dicho tú? Pues desarrollando un pensamiento crítico. ¿Y cuándo se desarrolla un pensamiento crítico? Se levanta tu hijo con 15 años y te dice, mamá, mira, me ha venido el pensamiento crítico, ya lo tengo. Es que no es así, es que eso empieza desde que son pequeñitos. Y como tú bien has dicho, el primer mundo de los niños es el que tienen más cercano, que son sus papás, son sus figuras de referencia o sus cuidadores primarios, si no son sus papás, ¿vale? Entonces, en este sentido, cuando son pequeñitos, no nos parece interesante que tengan pensamiento crítico. Es la frase esta de porque lo digo yo y punto. Y te comes lo que hay de cenar porque esto no es un hotel y o no es un restaurante y no te voy a hacer lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese pensamiento crítico? Pues es un trabajo que cuesta, porque lo fácil, y bueno, lo fácil es decirle a tu hijo es esto y se acabó. Y si te quejas y te enfadas, te va a pasar esto que va a ser aún peor. Y como ahora ya no uso el castigo, te digo que va a ser una consecuencia. Pero es que estamos haciendo una maraña que cuando queremos tirar luego del hilo, no yo, cuando me vienen los papás de adolescentes y me empiezan a poner sobre la mesa, es como si vinieran con un expediente de estos tipos las películas, ¿sabes? Estas películas Ya, de ¿no? abogados, que yo no sé por qué hacen eso, pero a mí me da muchísima ansiedad cuando veo todas las mesas de abogados con todos los papeles. Tengo un amigo abogado y le tengo que preguntar, pero ¿de verdad tenéis así las mesas? Todo lleno de papeles amarillentos enormes con expedientes que yo digo, no me extraña que no salgan las cosas adelante. Entonces, vienen con un montón de cosas sobre la mesa y tú tienes que empezar a deshacer, porque te dicen, no, es que no cuenta nada, es que es muy rebelde, es que no sé qué, y empiezas a tirar del hilo y, claro, pues de pequeño, calladito, no, no te metas, cuando los adultos hablan, tú callas. Eso a ti no te importa. ¿Para qué preguntas tanto? ¿Qué tontería es esa? Sí, ahora te atiendo, espérate, hijo, qué insistente eres. Ay. Pues en darnos cuenta, ellos en su libretita imaginaria van poniendo, esto no, esto me han dicho que tampoco, esto que cuando sea mayor. Esto no les parece bien, que aquí soy un poco payaso, esto es una tontería. Entonces esto voy haciendo así y lo voy grabando. Entonces, claro, ¿cómo desarrollo ese pensamiento crítico? Pues requiere esfuerzo. Y yo sé que es agotador, porque es agotador cuando tienes un niño que es curioso por naturaleza, todo lo pregunta, todo lo quiere saber, todo lo quiere experimentar, y tú las únicas herramientas que tienes son, como decíamos antes, el castigo, el chantaje, la amenaza, porque es lo que se llevaba antes, ¿no? Hay una frase que dice que para el que solo tiene un martillo, todo lo que encuentra son clavos. Pues esto es lo mismo, ¿no? Cada uno tiene, según la herramienta que tengas, te vas a encontrar dificultades. Entonces, muchos papás que me dicen, es que es una lucha constante, cuando revisas, las herramientas que tienen son las herramientas de la fuerza. Y claro, tú puedes ejercer fuerza con un niño que es pequeño, porque es manejable. Manejar. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú a tu niño pequeñito le dices, cariño, vida mía, mi tesoro, mi ratoncito, la cosita de mamá, báñate. Y si no se baña, lo coges así y lo metes en la bañera. Pero ahora coge tú al adolescente y di, ratoncito de mi vida, corazoncito mío, que si no te...
ya te saca 4 palmos. Mete a ese de 18 o de 15 que mide 1,80 en la bañera. Entonces, ¿cómo desarrollo ese pensamiento crítico? Bueno, pues justo la pregunta que me has hecho al principio, los papás tenemos que formarnos y tenemos que entender primero qué necesidades tiene el individuo que tengo delante, que mide 50 centímetros cuando me lo entregan, o mide 1,20 o ahora ya mide 1,70. Entonces, ¿qué necesidades tiene? ¿Qué necesidades tengo yo? Y como decía antes, no se trata de poner al niño en el centro, ponernos en el centro nosotros. Y ponernos en el centro significa yo me formo, yo me informo, yo me cuido y desde ahí ejerzo la maternidad y la paternidad. Pues eso, ¿cómo vas a dar, no? Lo que no tienes tú muchas veces, que es algo que a mí Ah, me dije en un momento, es decir, pero ¿cómo vas a dar calma? Lo lo que que no no tienes, tienes. ¿sabes? Ah, Entonces es muy importante, o sea, si sobre todo queremos mantener este abordaje positivo y respetuoso, estarlo, porque también luego está la coherencia, que por mucho que quieras intentarlo, si de dentro no tal, es que no te sale, lo que proyectas es sí, es que otra claro, historia. me llega una mamá y me dice, es que tú no sabes lo que es, pero es que cada vez que tiene un examen empieza a decir que se va a suspender y es que es claro, se pone de los nervios y me lo dice como te lo estoy contando. Y claro, estoy viendo a la madre y digo, ¿has respirado hoy? ¿Te has calmado? ¿Cómo te enfrentas a esas cosas? Porque tu calma es su calma y tus nervios son sus nervios. Entonces, cuando ves, esto lo dicen mucho los profes, lo dicen un montón. Hay veces que veo entrar a los padres y ya lo entiendo todo. Totalmente. Porque, a ver, para bien o para mal, los niños nos están aprendiendo. Entonces, es maravilloso que te aprendan y es maravilloso porque la maternidad o la paternidad te ayuda a reencontrarte con las partes de ti que no te gustan. Totalmente. Entonces, te obliga, entre comillas, a ser mejor persona. O sea, si lo piensas en el fondo, los niños tienen un don increíble porque te ayudan pues a darte cuenta de que estar malhumorada, a ir con prisas, a imponer tu voluntad, no es beneficioso, que lo puedes hacer de otra manera. Justo ayer me preguntó una de mis peques, estas preguntas que te hacen sin venir a cuento, que te dejan de, ostras, o sea, bofetada. Pregúntaselo a tu padre. De, mamá, ¿y por qué los mayores tenéis que estar todo el rato haciendo cosas y estáis ocupados? ¿Qué dices? Digo, pues mira, digo, es que a veces nos volvemos un poquito aburridos. Digo, pero digo, es súper importante que cuando veis que estamos demasiado, que nos lo digáis. Digo, porque a veces se nos olvida. Sí, y fíjate, otra cosa que podemos hacer también es cuando nos hacen esos comentarios, decirle, cariño, ¿dónde has visto que voy con prisa? ¿No? Porque a lo mejor nos da una pista y nos dice, mamá, pues porque el otro Eh, día estabas muy cansada, porque el otro día íbamos a ver una peli y tú dijiste que tú no podías. Y ahí, porque a a lo veces queremos concreto, cambiarlo, ¿no? claro, porque a veces queremos cambiar el todo de golpe y el todo no se puede. Pues, Y porque cuando a los niños además nos lo ponen en algo concreto, nos podemos dar cuenta de lo que significa para ellos. Porque a lo mejor tú como adulta, tú sí sabes que tienes un ritmo de vida, yo sí sé que tengo una agenda hasta arriba, pero no sé hasta qué punto mis hijos son conscientes de eso. De hecho, yo muchas veces cuando hacemos reuniones familiares, mis hijos siempre dicen que lo que peor llevan de su padre o lo que más recuerdan de su padre es que trabaja mucho. Y yo siempre miro así como diciendo, ay, yo no. Yo no soy la que estoy o sea, y mi marido le dice, pero si mamá es la que está siempre fuera y está siempre trabajando. Bueno, tienen otra percepción porque luego les preguntas y les oyes que dicen, no, bueno, pero mamá me ayuda a hacer los deberes o mamá me ha llevado a comprar no sé qué. Entonces, pequeñas cosas que para nosotros pasan desapercibidas, para ellos compensa. ellos A no. ellos les llama la atención. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar, porque si no nos quedamos con ese sentimiento de, jo, soy muy mala madre, jo, estoy siempre ocupada, jo, no hago nada por mis hijos. Entonces, hacer preguntas. Además, hay varios vídeos en internet que son muy graciosos que dicen precisamente eso de, antes de tomar una decisión, haz una Hacer una pregunta, ¿no? Porque pregunta. hay un vídeo de un niño que está diciendo, mi padre, es que no sé cómo es la cosa, mi padre sale por las noches y le quita la ropa a las mujeres y la lleva no sé qué, y uno está pensando, porque yo sé que trabaja su Escandalizado, padre. ¿no? Y resulta que es un voluntariado y donde va es, porque dice, va a casas de mujeres que se visten raro y es que va a, a las monjitas y luego les quita la ropa, claro, le dan la ropa que ellas ya no usan para donar. Entonces, pues esto es lo mismo, ¿no? Hay veces que los niños dicen cosas y es bueno preguntar, ¿y dónde has visto tú eso?
¿Y cuándo fue la última vez que viste que mamá fuera deprisa? O lo que fuera, ¿no? O Sí, otro comentario que nos pero hagan. necesita que esté en determinados momentos, no Sí, en todo, y da pistas, ¿no? sí. Porque además, como Para dices tú, saber es que la- ellos hacen preguntas sabias. Y nosotros a veces damos respuestas tontas. Entonces, bueno, vamos a seguir preguntando en esa línea. Además, hoy día sabemos que las funciones ejecutivas, si representamos el cerebro con la mano, se desarrollan gracias a las preguntas. Vamos a hacer muchas preguntas de curiosidad, que eso siempre va a venir bien. Ahora que dices el tema de las preguntas, porque ya, bueno, cuando empiezan cuando su cabecita, ¿no? Sus neuronas ya empiezan a conectarse, el tipo de preguntas va a ir creciendo, ¿no? O sea, de cosas más básicas a nivel experto que a veces te quedas en plan de... eh, por tu parte, ¿recomiendas siempre, porque aquí siempre hay mucha controversia, ¿no? Entre ser totalmente honesto, adaptarlo a dejar que él te dé la pista y explicarle solamente hasta donde tú crees que puede entender? Esto por curiosidad, ¿eh? Por conocer tu visión, porque es un tema que en función Eh, del sí, profesional a ver, varía mucho hay, la claro, perspectiva. claro, mira, mejor que un padre o una Nadie madre, nadie conoce a su hijo. sabe. Y entonces tú sabes hasta dónde puedes contestar, de qué manera lo puedes hacer o no, porque yo, por ejemplo, que tengo tres hijos, uno de ellos es muy sensible, ¿no? Y a veces estamos hablando de un tema y siempre dice, mamá, ¿sabes que de esos temas a mí no me gusta que me hables? No me hables ahora de ese tema, ¿no? Porque pues a lo mejor es la muerte, no sé, ahora no caigo. Entonces, tú sabes cómo es tu hijo y a lo mejor le das información sobre algo que no es el momento, no lo quiere escuchar, no lo puede escuchar porque no lo puede asimilar. Entonces, justo lo que tú has dicho, en vez de aventurarnos, porque es verdad que a los papás, y esto es que es así, ¿no? Piensa que al final hay una cosa que es inherente al ser humano y es la búsqueda de pertenencia. Entonces, hay veces que los papás encontramos esa pertenencia cuando sentimos que somos útiles para nuestros hijos, que damos respuestas a sus demandas. Entonces, nos parece que hay que enseguida cubrir esa demanda. Oye, mamá, ¿por qué, yo qué sé? ¿Por qué hay que ver la tele separados de la pantalla? Y como esto me lo sé, yo, mamá, pues hijo, porque para la vista es importante que haya una distancia, porque si no los ojos se estropean y se ponen malitos. Y hay como un clink, se nos enciende así como medallita. Qué bien lo he hecho como mamá. Realmente también podemos ponernos esa medallita si decimos, pues es una buena pregunta. ¿Y tú por qué crees habría que verla? ¿Qué pasa si la vemos lejos desde cerca? Voy a investigar a ver, me voy a acercar, me voy a alejar. ¿Tú cómo lo ves? Y damos pie a que sean ellos quienes lleguen a la conclusión. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, muchas veces, y esto va formando la personalidad de los hijos, nos van poniendo en un pedestal. Y a veces dicen, mamá lo sabe todo, mamá es perfecta, y entonces sacan sus propias conclusiones. Yo tengo que estar al mismo nivel. Si no, a lo mejor mamá o papá no me quieren. Y empiezan esos niños autoexigidos que sacan un 7 y no les basta y tienen que sacar un 9. O llegan a la adolescencia y te dicen, porque como tú eres doña perfecta, a mí déjame en paz, porque yo soy un cero a la izquierda. Y tú dices, pero bueno, ¿de dónde ha sacado estas conclusiones este niño? Entonces, cuando nos hacen preguntas, en la medida de lo posible, averiguar cuánto saben. ¿No? Y depende, porque, a ver, no es a ver, vamos a poner aquí, porque de repente imagínate que te dice tu hijo, mamá, ¿dónde está el pan? Y tú dices, buena pregunta. ¿El pan podría estar? No, o sea, no me refiero a ese tipo de preguntas. Mamá, ¿dónde están mis zapatillas? Que bueno, podríamos decir, pues, mira a ver dónde las dejaste. Y yo, claro, yo es verdad que funciono mucho haciendo otras preguntas que dicen que eso es muy gallego, ¿no? El responder a una pregunta con otra Buena pregunta. pregunta. Pero a lo mejor no es hacer la pregunta, a lo mejor es mirar a tu hijo y decir, o conectar con él. Pero cuando te hacen esas preguntas esenciales, como decías tú, de que te dejan ahí en el sitio y que no sabes por dónde salir, pues primero averiguar qué sabe tu hijo, hasta dónde sabe y hasta dónde quiere saber. Y entonces ahí empezar a hablar. Pues mira, por ejemplo, yo qué sé, te ha preguntado, oye mamá, ¿cómo llegué yo a tu barriguita? Y le dices, uy, eso fue hace muchos años, eso fue hace 7. Mira, yo antes estaba como ahora, no tenía barriguita, bueno, casi un poco menos. Porque ¿tú dónde has visto embarazadas? Y entonces él te dice, pues que he visto otra embarazada, o hemos hablado en el cole, o es que la mamá de Juan va a tener un hermanito. Y entonces ha empezado a hacerse esas preguntas. Entonces decirle, vale, venga, ¿qué quieres saber? Y a lo mejor de repente cuando te ha dicho yo cómo llegué a tu barriguita, le dices, ¿qué quieres saber? Y a lo mejor de repente te dice, pues quiero saber por qué papá no tiene barriga y tú sí.
por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor tú te ibas ya a empezar a buscar libros documentados sobre sexualidad y a lo mejor iban por otros Profesor. derroteros, ¿no? Entonces, por eso digo, vamos a preguntar y vamos a poner en situación. Y luego, según la pregunta, sí que hay que abordar esa curiosidad, no eso de esto es de mayores, esto a ti no te interesa, no, hasta dónde puedes explicarle y qué puedes saber. Entonces, hay muchos papás que les da vergüenza hablar ciertos temas, por ejemplo, este de la sexualidad, pues apoyarnos con un cuento, ¿no? Un cuento que hable sobre cómo nacen los bebés, cómo es diferente el cuerpo de unos y de otros. Y ir abordando ese tema y vamos viendo cómo responde nuestro hijo. Además, piensa que lo bueno que tiene la infancia es que no es yo te doy la información hoy y ya no volvemos a hablar. Va a haber muchos momentos. Entonces, hoy, cuando tú me haces la pregunta, puedo decir, ah, pues mira, pues esto que me has dicho, ¿qué te parece si esta tarde, cuando salgamos a pasear, lo hablamos? Y tú mientras te preparas lo que le quieres decir. Y cuando le has dicho algo, mientras estabais hablando de pues mira, papá y mamá nos conocimos, decidimos que queríamos tener bebés, tal. A lo mejor luego al día siguiente por la noche le dices, ¿te acuerdas que el otro día me preguntaste que cómo nacían los bebés? Sí, ¿quieres saber algo más? Porque yo me he acordado que no te conté no sé qué cosa. Y puedo volver a sacar el tema. O sea, quiero decir que no nos agobiemos tampoco porque digamos, uy, le he dicho esto, ya no hay nada que hacer. Bueno, Bueno, vuelve a coger el tema, vuelve a sacarlo, mira a ver cómo va evolucionando lo que sabe, lo que no sabe. Pregúntale qué sabes tú, qué te han contado. poco a poco, ¿no? Eso Eso es, el que exactamente. te ha contado es otro tema, porque por mucho que tú trabajes la confianza, ¿no? Me puedes contar todo, que no me voy a enfadar. Ellos ya tienen pensamiento crítico y saben que a lo mejor no te vas a enfadar, pero a lo mejor estaban haciendo algo que no debían o en un sitio que no debían o en un... Y por mucho que tú quieras abrir esas puertas, ¿no? Para que no pasa. O sea, qué situaciones o qué tipo de actitudes favorecen, ¿no? El que seamos su fuente de confianza, ¿no? Que al final yo creo que es la clave para que pase lo que les pase, sepan que pueden contar con nosotros. Pues que, fíjate, es curioso porque, claro, puede dar la sensación, y así al oírme a mí misma, puede dar la sensación de que esto es muy difícil, que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a meter la pata. Porque, claro, yo ahora me acuerdo de lo que te he dicho antes de los niños nos están mirando y nos están escuchando. Entonces, nosotros tenemos muchas frases estándar que son las de a mamá se lo puedes contar todo, yo no me voy a enfadar, pero no es real. Ellos saben que nos enfadan las mentiras, ellos saben que nos defraudan. Nosotros mandamos muchas veces mensajes subliminales y no tan subliminales de, jo, es que en esta casa, ¿cómo se nota que hay confianza? En esta casa nos lo contamos todo. Entonces, vamos dejando como pequeñas cositas que ellos van cogiendo pista, como decía, esa libretita imaginaria. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, los niños todo no nos lo van a contar. Y en el fondo no deberíamos pretender que nos lo contaran todo. Lo que sí que tenemos, y volvemos a lo que hemos dicho antes, es estar muy presentes para estar atentos de ver indicadores que puedan estar dándonos pistas de que algo no está mal, sabiendo que aún así puede que se nos escapen. Y esto le pasa a muchos papás cuando vienen de repente y sus hijos tienen conductas autolesivas y dicen, es que yo, ¿cómo no lo vi? Y yo les digo, fuera culpas, no es que tú no lo veas, es que ellos se vuelven artistas en la evasión, en que tú no te des cuenta. O sea, no es tanto que he hecho yo mal, sino que esto estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de que lo están pasando mal. Lo mismo eso como si hablamos de un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, cuando llega este momento de nosotros queremos que haya confianza, que nos lo cuenten todo, al final se produce de una manera muy natural, muy abierta, donde, insisto, donde los niños sacan un tema de conversación y en lugar de poner una puerta, decir, no, en esta casa de eso no se habla, en vez de poner, por ejemplo, yo que sé, es que hay tantos casos, hay familias que a lo mejor el niño dice, mamá, yo no tengo abuela y tú de repente no tienes una buena relación con tu madre y dices, no, para mí tu abuela no existe. Pues ahí has cerrado una puerta, entre comillas, que él dice, bueno, con mamá esto no lo puedo hablar, pero no significa que no haya curiosidad, significa que tengo que buscar otras vías. Y a lo mejor las vías que las busco son, me callo cosas, me guardo cosas, porque he aprendido o he intuido que si mamá me contesta esto, pueden otras cosas también ocurrir. Que a lo mejor no, a lo mejor yo es ese tema que lo quiero tener cerrado, pero mi hijo eso no lo sabe. No sé si me estoy explicando, Totalmente. Blanca. Sí, sí, que muchas veces, aunque
intentemos promover Una una línea de conversación. lo que Sí. proyectamos en el día a día es otra cosa y ellos perciben, ¿no? Que sé que este tema le va a gustar, le va a molestar, De hecho, muchísimas y lo veces decimos, van no, no estoy evitando. enfadada. Claro, decimos, no, no estoy enfadada. Jolín, si nos viéramos en un espejo, nos daríamos miedo a nosotros mismos, ¿no? Y cuántas veces el tono de voz, y además ellos lo notan enseguida y dicen, pero mami, ¿por qué estás enfadada? Y tú dices, no, 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 no estoy enfadada. Y tú dices, uff, claro que estoy enfadada, que tengo un cabreo ahora mismo inmenso. Y estás haciendo el esfuerzo. O esas mamás que me dicen, no, pero yo delante del niño nunca lloro. Y digo que no te salga la lágrima no significa que tu hijo no le esté llegando el mensaje de algo Claro, pasa y no me lo están contando. Y yo siempre digo, es más peligroso que el niño complete la información que le falta con imaginación que con algo que tú le digas acorde a su edad. Entonces, si hay un tema que no puedes hablar, por ejemplo, lo de la abuela, pues en vez de darle toda la información que no se la puedes dar porque para ti es doloroso, dile, pues es un tema que me cuesta mucho y la verdad es que estoy trabajando en ello para ver cómo lo puedo. ¿Qué te gustaría a ti saber? ¿Qué necesitas? Y darle que no encuentre un muro de aquí no se puede hablar, sino de todavía no estoy preparada o volveremos a hablar de ello más adelante o qué te gustaría a ti saber o te hago un dibujo que simbolice lo que siento. No sé, hay muchas maneras que se puede trabajar y luego incluso retomar. ¿Te acuerdas que el otro día viniste a preguntarme por la abuela y te dije que no quería hablar? Sí, bueno, que sepas que es porque aún me cuesta hablar de ello. Imagínate que se ha muerto la abuela, yo qué sé. Pues aún me cuesta hablar de ello, pero tú puedes venir a hablar siempre que quieras sobre ese tema conmigo. Si no puedes hacerlo con papá o con el abuelo, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra. Que el niño sienta que por preguntar no es el problema, que él no es el problema por haber sacado, porque si no los niños pueden decir, ostras, la leoparda. Ya he preguntado y no tenía que haber preguntado. Soy un mal niño. No tenía que haberlo hecho. ¿Cómo he podido ser tan torpe? ¿Cómo no me he dado cuenta? Y eso genera mucha culpa. Y no te lo va a verbalizar así, porque eso es una verbalización de un adulto. Un niño te lo va a verbalizar con lo que llamamos mala conducta. A lo mejor se va a volver más esquivo, más huidizo, no va a decir las cosas de esa. Va a para, pasar otros temas. Pues, para que lo sacas, que creo que es importante, ¿no? Porque es algo que creo que abordas siempre muy bien, es mamá, papá, no me porto mal, ¿no? Que además es el título de, al cuento. que cuando vemos este tipo de comportamientos hay que rascar, ¿no? Porque siempre hay algo más y es que cuanto más nos necesitan. Como decía mi hijo con ese abrazo, sí. Sí, hay que rascar porque además una de las cosas que usamos mucho en disciplina positiva es la metáfora del iceberg. El iceberg, la parte que vemos es la más pequeñita y la que no vemos es la más grande, ¿no? Entonces lo que tú ves es la solución que busca el niño a un problema que no ves. Entonces, claro, yo veo la conducta. Veo que le ha pegado un manotazo a su hermano, veo un empujón, pero igual que se ven los adultos, ¿no? Tú llegas a lo mejor, es como llegar a mitad de una obra de teatro, llegas a mitad de una obra de teatro y ves el cadáver en el suelo. ¿Qué ha pasado? ¿De qué va esta película? Claro. Y ves al otro con la pistola en la mano y dices, ah, le ha pegado un tiro. Pero a lo mejor no le había pegado un tiro, a lo mejor la ha recogido del suelo. Pues esto es un poco lo mismo. Yo he visto que mi hijo le ha pegado un manotazo a su hermana y entonces digo, ah, mi hijo es malo, eso es una mala conducta, pero a lo mejor lo que no he visto antes es, hay celos, hay sentimiento de falta de pertenencia, hay una dificultad en expresarlo, hay frustración, a lo mejor la hermana, que esto también pasa muchas veces, ha ido y le ha tirado algo así simuladamente y tú no lo has visto, le ha quitado un juguete y entonces el otro ha ido corriendo y con la rabia le ha dado el manotazo y tú cuando acudes, cuando oyes el llanto del pequeño, no el mayor. Entonces, si nos quedamos solo en la conducta, nos estamos perdiendo muchísima información de lo que es ese niño realmente. Y esto vale para todas las etapas, o sea, desde bien pequeñitos, ¿no? Hasta... Para todas. Y fíjate, te diría que en la adolescencia todavía más importante, porque en la infancia, ¿sabes qué pasa? Que cuando los niños vemos esa mala conducta, el niño se pone a llorar o el niño nos dice, mami, lo siento. Entonces nosotros bajamos un poquito ese nivel de estrés y de ansiedad, nos ponemos a la altura del niño y decimos, bueno, cariño, no pasa nada, pero el próximo día me lo dices. Pero con un adolescente eso no lo encuentras, no lo encuentras tan fácilmente. Lo que te vas a encontrar es que se va a crecer y te va a decir, que sí, que tú para ti yo todo lo hago mal. Porque es lo que suelen decir. Entonces tú dices, anda.
Anda, lo que faltaba, encima, pues ahora vas a ir de víctima. Pues es que te acabo de ver, es que siempre dices que vas a cambiar y no cambias. Que sí, que vale, que me dejes en paz. Si yo ya sé que para vosotros tal, y no cambia nada, ¿no? Entonces, con un niño pequeñito, digamos que recibes y das, y con un adolescente parece que ya no recibes ese cariño, esa cercanía, y entra mucho los egos, porque los papás nos volvemos un poquito egocéntricos y un poquito orgullosos. Ah, o sea que encima le tengo yo que decir, pues yo ya no tengo ganas, ¿no? Porque a veces se te quitan las ganas, y esto también hay que decirlo, ¿no? Cuando tenemos hijos adolescentes y tenemos que estar todos los días y te recuerdo y te no sé qué, hay días que te levantas y dices, mira, ya no tengo ganas de luchar. Es que le he dicho 20 veces que no le hable así a su hermano y me dice que lo va a hacer y luego se le olvida, mira, que haga lo que quiera ya, no quiero saber nada de él. Es cansado, es Pero cansado. es cuando menos hay que tirar la toalla, ¿verdad? Justo, justo, porque además volvemos a lo que hemos dicho del cerebro. En la adolescencia, a ver, los niños cuando nacen se produce un cableado importantísimo, un montón de conexiones de neuronas, es brutal. Hay varias podas neuronales a lo largo de la vida, pero una de ellas de las que hablamos más es en la adolescencia. Y en la adolescencia se vuelve a hacer ese cableado como más fino y más enfocado a un pensamiento adulto. Entonces, si en este momento de la adolescencia nosotros, entre comillas, tiramos la toalla, desaparecemos de la vida del adolescente, estamos dejando ahí una impronta para ese desarrollo cerebral. Entonces, cuando la etapa de la adolescencia pase, que va a pasar, lo que él va a recordar es que no estuviste. No va a recordar yo lo intenté, yo quise hacer, no, lo que va a recordar es que no estuviste. Y cuando tú le digas, pero si es que yo estaba, te va a decir eso es mentira. ¿Por qué? Porque el cerebro, además, esto venimos así por naturaleza, se queda más con lo malo. Entonces, va a ir afianzando lo malo. Entonces, lo que le va a quedar es, no, mi madre no me hablaba, o mi padre se enfadaba, o siempre eran discusiones, siempre eran malas tal, yo era lo peor, salía por la puerta de la habitación y todo eran reproches. Eso es lo que le va a quedar. Mientras que si tú, como decimos, en vez de tirar la toalla, dices, bueno, yo sé que es una etapa que va a pasar. Estos son 5 años y medio, lo que me han contado. Pues venga, estamos empezando. Ya, esto es como las contracciones del parto. Una menos para que llegue, una menos para que llegue. Pues en vez de decir, madre mía, lo que me queda, decir, bueno, ya llevo 15 meses así, pues ya me queda menos, ya me quedan 4 añitos, ya voy saliendo. Y ir viendo qué puedo hacer diferente, qué puedo ir yo haciendo diferente para que la cosa no vaya peor, porque hay mucho que todavía se puede hacer. Me acabo de dar cuenta, me da muchísima pena, pero llevamos 57 minutos y como nos Ay, pasemos, no nos deja no, no guardarlo. sé. Pues Y nada. esto es una joya que tiene que estar guardada. O sea, nos la han puesto, por favor, me tengo que ir, pero guardadlo. Bueno, Para cerrar, Diana, ¿qué frase te gustaría lanzar a los padres para que la tengan presente en todas las etapas? pues mira, que tener la suerte y la oportunidad de criar un ser humano, de educar a un ser humano, de acompañar a un ser humano, yo creo que es algo maravilloso porque no solo ayudas a esa persona, sino que te ayudas a ti mismo y que muchas veces venimos de historias de infancia donde lo hemos pasado mal y es una manera también de sanarnos a nosotros mismos y los niños nos dan esa oportunidad. Entonces, acerquémonos a esos niños y a veces bajemos un poquito esas presiones que tenemos de tengo que hacerlo bien, como has dicho tú, esa autoexigencia y digamos, bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa hoy, aunque sea un día, ¿no? Hay una película que se llama el Día del Sí, pues vamos a crear el día de a ver qué pasa, sabiendo que la seguridad la vamos a salvaguardar, no vaya a coger nadie y decir tal. Entonces, bueno, vamos a un poquito a fluir un poquito más con la vida, a bajar ese ritmo de... Y eso que decía tu hija de, ¿por qué los mayores hacéis tantas cosas, mamá? Pues mañana ya verás, no voy a hacer nada. No pasa nada. No. Totalmente. Un millón de gracias. Una charla maravillosa. Se queda guardada. Está atentos también porque tenemos una sorpresa muy bonita bueno, para que Diana pueda estar ahí. Bueno, la tenéis siempre al otro lado y ella siempre responde. Pero bueno, está atentos. Un millón de gracias. De nuevo, lo dejamos de nuevo y ojalá tener un ratito para aquí otra vez. Muchas gracias a ti, Blanca, y gracias a todos los que os habéis podido conectar y que lo habéis visto después. Aquí estoy. Muchas gracias a todos. Chao.